Imagina que en un solo instante, todo cambia. La deuda desaparece. La enfermedad se detiene. La puerta cerrada se abre. El enemigo retrocede. Esto no es fantasía, es la realidad del poder de Dios actuando rápido. En un mundo que valora los procesos lentos y las soluciones graduales, muchas personas han olvidado que el reino de Dios se mueve en instantes de gracia. La Biblia está llena de ejemplos donde lo imposible se volvió realidad en segundos. El mar Rojo se partió con un solo mandato, los muros de Jericó cayeron con un grito, y Lázaro salió de la tumba con una palabra. Estos no fueron milagros progresivos, fueron explosiones sobrenaturales de poder divino. Hoy, alguien puede estar orando durante años, creyendo que los milagros toman tiempo, pero la verdad es que Dios puede transformar una vida en un abrir y cerrar de ojos. No depende de la magnitud del problema, sino de la magnitud de la fe que lo recibe. Cuando un leproso se acercó a Jesús y dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme», Jesús no lo envió a un proceso de sanación, extendió la mano y dijo, «Quiero, sé limpio». Y al instante, quedó sano. Este patrón sigue vigente, que el poder de Dios actúa rápido cuando el corazón está dispuesto a creer sin condiciones. Uno de los errores más comunes es confundir la paciencia con la pasividad. Muchas personas han sido enseñadas a esperar en el Señor como si eso significara quedarse inmóviles hasta que algo suceda. Pero la espera bíblica no es inactividad, es preparación activa. La viuda de Sarepta no se quedó sentada esperando que el aceite apareciera, comenzó a derramarlo en vasijas prestadas y mientras lo hacía, el milagro fluyó. Su fe no fue pasiva, fue obediente en movimiento. Hoy, alguien puede estar orando por provisión, sanidad o restauración, pero si no está dispuesto a dar el primer paso de fe, aunque sea pequeño, puede perder el momento en que Dios actúa rápido. La ciencia moderna respalda esta idea. En física, hay un concepto llamado punto de inflexión, donde una pequeña acción desencadena un cambio masivo. Así también, en el reino espiritual, un acto de fe sincero, una oración audaz, un gesto de perdón, un paso de obediencia, puede ser el detonante del poder rápido de Dios. Por eso, no se trata de esperar sentado, sino de estar listo, alerta y en movimiento con fe. El poder de Dios actúa rápido porque Él no está limitado por causas y efectos humanos. Mientras la lógica natural dice que primero debe haber esfuerzo para luego haber resultado, que el reino de Dios opera en el principio de la gracia, lo que el hombre no puede ganar, Dios lo da como regalo. Naamán, general sirio, sufría de lepra y buscó cura en los profetas de Israel. Eliseo no le pidió rituales largos ni sacrificios costosos, solo le dijo, «Ve y lávate 7 veces en el Jordán». Al séptimo lavamiento, su piel se volvió como la de un niño. No fue el agua la que lo sanó, fue la obediencia que activó el poder divino. Y ese poder no tardó años, actuó en el momento exacto de la fe. Hoy, alguien puede estar atrapado en un ciclo de esfuerzo sin fruto, creyendo que debe merecer el milagro. Pero la verdad es que el poder de Dios no responde al mérito humano, sino a la humildad que dice, «Yo no puedo, pero tú sí». Y en esa humildad, el cielo se abre en segundos. La rapidez del poder de Dios también se revela en la transformación del corazón. No solo cambia circunstancias, transforma vidas en un instante. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco con órdenes de arrestar creyentes. Pero en un momento, una luz del cielo lo derribó, y una voz le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese encuentro duró minutos, pero cambió el curso de la historia. Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a naciones enteras. Esta transformación no fue progresiva, fue instantánea. Hoy, alguien puede sentirse atrapado en un patrón de pecado, amargura o miedo, creyendo que el cambio tomará décadas. Pero el mismo poder que resucitó a Jesús puede renovar tu mente, sanar tus heridas y reorientar tu destino en un solo instante de encuentro genuino con Dios. Porque Él no reforma, recrea. Y lo que el hombre tarda años en deshacer, Dios lo restaura en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, que el poder de Dios actúa rápido cuando se rompe la incredulidad con una declaración de fe. En Marcos 9, un padre trajo a su hijo endemoniado a los discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús lo vio y dijo,
todo es posible al que cree. El padre respondió con un grito del corazón: creo, ayuda a mi incredulidad. En ese momento, Jesús reprendió al espíritu inmundo y el muchacho quedó sano. La clave no fue la perfección de la fe, sino la honestidad que abrió la puerta al poder divino. Hoy, muchas personas se paralizan porque sienten que su fe no es suficiente. Pero Dios no espera fe perfecta, espera fe dispuesta. Un susurro de creo en medio del caos es suficiente para activar el poder rápido del cielo. Porque el mismo Dios que hizo brotar agua de la roca, que alimentó a miles con 5 panes y que resucitó a los muertos, está listo para actuar en tu vida ahora. No necesitas más tiempo, necesitas más confianza. Y en esa confianza, el milagro ya está en camino. El poder de Dios actúa rápido porque Él no está sujeto al reloj humano, sino al tiempo perfecto del cielo. Mientras el mundo opera en cronos, tiempo medido en segundos, días y años, Dios actúa en kairos, el momento oportuno, cargado de propósito y gracia. En la boda de Caná, el vino se acabó y María le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús respondió: aún no ha llegado mi hora, pero aún así, actuó. Transformó agua en vino de la mejor calidad en cuestión de minutos. Su intervención no fue precipitada, fue perfecta. Hoy, alguien puede sentir que su crisis es demasiado grande o demasiado tarde para un milagro, pero el poder de Dios no depende del tamaño del problema ni del momento del reloj humano. Depende de la oportunidad divina. Cuando Pedro estaba en la cárcel, encadenado entre soldados y vigilado por 44 guardias, la iglesia oraba intensamente. Esa misma noche, un ángel del Señor lo sacó sin que las cadenas lo detuvieran ni los guardias lo notaran. El poder de Dios no esperó a que la situación mejorara, actuó en el punto más oscuro, en el momento más improbable. Porque cuando todo parece perdido, Dios muestra que Él nunca pierde el control. Y en su movimiento rápido, lo imposible se vuelve testimonio. La ciencia moderna respalda la idea de que los cambios más profundos pueden ocurrir en momentos clave, no en procesos prolongados. En neurología, se ha descubierto que el cerebro humano puede reconfigurarse en cuestión de segundos mediante una experiencia intensa o una decisión consciente, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. En física cuántica, se observa que partículas pueden cambiar de estado instantáneamente al ser observadas, como si la conciencia influyera en la materia. Esto refleja un principio espiritual: el poder de Dios actúa rápido cuando la fe se activa. No se trata de acumular méritos, sino de un encuentro que transforma. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, no fue un contacto casual, fue un acto de fe desesperado. Y en ese instante, la fuente de su sangre se secó. Jesús no la vio venir, no le preguntó su historia, no le dio instrucciones. Sintió que el poder había salido de él. Este relato revela que el poder divino no necesita ceremonias largas, solo necesita un corazón dispuesto. Hoy, tu milagro no está retrasado, está esperando tu fe en acción. Uno de los mayores obstáculos para experimentar el poder rápido de Dios es la insistencia en controlar el cómo y el cuándo. Muchas personas oran, pero con condiciones: Señor, hazlo así; Señor, hazlo ahora; Señor, hazlo como yo lo imagino. Pero la verdadera fe no dicta el método, se rinde al maestro. Ruth no sabía que al ir a espigar encontraría a Boaz. José no sabía que la prisión no llevaría al palacio. Ambos caminaron en obediencia sin exigir un plan detallado. Y en su entrega, Dios actuó con rapidez en el momento perfecto. Hoy, alguien puede estar orando por una puerta abierta, pero si está cerrado a las formas inesperadas de Dios, puede perder la bendición disfrazada de oportunidad inusual. El poder de Dios no siempre llega como se espera, a veces viene como un susurro, como una coincidencia, como uno que protege del daño. Pero cuando el corazón está dispuesto a soltar el control, el cielo responde con una prontitud asombrosa. Porque Dios no teme sorprender, Él ama redimir lo inesperado. El poder de Dios actúa rápido cuando se alinea la oración con la palabra. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz en griego original implica una oración que está en movimiento, que tiene fuerza porque está enraizada en la verdad. No es repetición vacía, sino declaración basada en promesas eternas. Cuando Elías oró para que cesara la lluvia,
no fue una petición aleatoria, fue una acción basada en la ley de Dios. Y cuando oró de nuevo, el cielo se abrió en cuestión de minutos. Su fe no fue mágica, fue bíblica. Hoy, alguien puede orar durante años sin ver respuesta porque su oración no está alineada con la voluntad revelada de Dios. Pero cuando la oración se sostiene en la palabra, confieso que soy sanado porque por sus llagas fui sanado, declaro que mi provisión viene de Jehová Jireh, que el poder de Dios se activa con rapidez. Porque la palabra no es teoría, es semilla viva que, al ser sembrada en la tierra del corazón, produce milagros en su temporada. Y a veces, esa temporada es ahora. Finalmente, que el poder de Dios actúa rápido porque Él es un Dios de misericordia que no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Su rapidez no es impaciencia, es amor. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, no tuvo que esperar días para ser recibido. Aún estando lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corriendo se echó sobre su cuello, y le besó. No hubo interrogatorios, no hubo pruebas de arrepentimiento, no hubo periodo de prueba. Hubo gracia instantánea. Este es el corazón de Dios, correr hacia ti en tu regreso, no castigarte por tu partida. Hoy, alguien puede sentirse indigno de un milagro por errores del pasado, pero el poder de Dios no actúa por mérito, sino por misericordia. Y esa misericordia no tarda, fluye en el mismo momento en que el corazón se vuelve a Él. Porque el mismo Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto puede revivir tus sueños enterrados hoy. No necesitas más tiempo para ser digno, necesitas un instante para creer. Y en ese instante, todo cambia. El poder de Dios actúa rápido porque Él no está atado a las leyes naturales que rigen el mundo físico. Mientras la ciencia opera en secuencias de causa y efecto, que el reino de Dios se mueve en el dominio de lo sobrenatural, donde lo invisible gobierna lo visible. Cuando Jesús calmó la tormenta, no envió vientos contrarios ni ajustó la presión atmosférica, simplemente dijo, calla, enmudece. Y al instante, que el viento cesó y hubo una gran calma. Este milagro no fue un fenómeno meteorológico, fue una manifestación de autoridad divina sobre la creación. Hoy, alguien puede enfrentar una tormenta emocional, financiera o espiritual que parece imparable, pero el mismo poder que silenció el mar está disponible para silenciar el caos en su vida. La clave no es entender cómo lo hará Dios, sino creer que puede hacerlo. Porque el poder de Dios no necesita condiciones favorables, crea orden en medio del desorden con una sola palabra. Y esa palabra ya está en camino hacia ti, no en años, sino en el momento en que tu fe responde con un sí. La rapidez del poder de Dios también se manifiesta en la provisión inesperada. En días del hambre, Elías fue enviado al arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y tarde. No fue una provisión planificada por hombres, fue un milagro diario, rápido y constante. Luego, cuando el arroyo se secó, Dios lo dirigió a Sarepta, donde una viuda con un poco de harina y aceite experimentó un milagro continuo. La harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. La provisión no llegó de golpe en grandes cantidades, vino cada día, en el momento preciso, sin fallar. Esto enseña que el poder de Dios no siempre actúa en eventos espectaculares, sino en fidelidades cotidianas que sostienen la vida. Hoy, alguien puede estar angustiado por el mañana, pero el poder de Dios actúa rápido en el hoy. No necesitas que toda la deuda desaparezca de inmediato, necesitas que hoy haya suficiente gracia, suficiente pan, suficiente paz. Y en esa fidelidad diaria, el cielo demuestra que su poder no es solo para lo grandioso, sino para lo necesario. Y lo necesario, Él lo provee en el instante. Uno de los errores más comunes es subestimar el poder de un momento de adoración. En la batalla de Josafat, el rey no envió al ejército a luchar, envió cantores al frente, alabando al Señor. Mientras adoraban, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, y se destruyeron unos a otros. La victoria no vino por estrategia militar, sino por alabanza. Y no tomó días, ocurrió en el mismo momento en que los cantores comenzaron a cantar. Este relato revela que la adoración no es un preámbulo a la batalla, es el arma misma. Hoy, alguien puede estar en medio de una crisis y creer que necesita más oración, más ayuno, más esfuerzo. Pero a veces,
Lo único que falta es un corazón que decida alabar en medio de la tormenta. Porque en el acto de adorar se rompen cadenas espirituales, se cierran bocas de acusación y se abre el cielo. Y en ese abrir, el poder de Dios actúa con una rapidez que el enemigo no puede prever. El poder de Dios actúa rápido cuando se rompe la cadena del miedo con una decisión de fe. Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres, pero Dios lo redujo a 300. ¿Por qué? Para que Israel no dijera, mi mano me ha salvado. Con 300 hombres, sin armas convencionales, solo con antorchas y cántaros, derrotaron a una multitud incontable. La batalla no duró días, terminó en una noche. La clave no fue la fuerza humana, sino la obediencia que confía en lo absurdo para el mundo. Hoy, alguien puede sentirse abrumado por la magnitud de su problema, pero el poder de Dios no mide por números, mide por fe. Un solo paso de obediencia en dirección al gigante puede ser el detonante del milagro. Porque el mismo Dios que usó una onda para derribar a Goliat puede usar tu acto más pequeño para desencadenar una victoria masiva. Y esa victoria no espera a que estés listo, llega cuando decides avanzar, aunque tiembles. Finalmente, el poder de Dios actúa rápido porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado su naturaleza, su fidelidad ni su capacidad de intervenir. Los milagros de la Biblia no son relatos históricos sin aplicación actual, son espejos de lo que Dios sigue haciendo hoy. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron en una sola exposición del Evangelio. No fue un proceso de meses, fue un derramamiento instantáneo del Espíritu Santo. Hoy, tu sanidad, tu restauración, tu llamado, tu provisión, no están sujetos a cronogramas humanos. Están sujetos a un Dios que puede cambiar tu historia en un segundo. Por eso, no mires cuánto tiempo ha pasado, mira cuán cerca está el corazón de Dios. Porque en el momento en que creas sin dudar, el poder de Dios actúa rápido. Y lo que parecía imposible, se convierte en tu testimonio. El poder de Dios actúa rápido porque Él no necesita preparar el escenario, Él es el escenario. Mientras los seres humanos requieren condiciones ideales, tiempo, recursos, aliados, circunstancias favorables, Dios obra en lo inhóspito, en lo roto, en lo aparentemente sin esperanza. Cuando llamó a Abraham, no lo hizo desde un palacio, sino desde Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría. Cuando eligió a Moisés, no lo encontró en un trono, sino huyendo como fugitivo en el desierto. Cuando levantó a David, no lo sacó de una academia militar, sino de un campo cuidando ovejas. En cada caso, Dios no esperó a que todos tuvieran orden, actuó en el caos con una rapidez que transformó destinos. Hoy, alguien puede sentir que su vida no está lista para un milagro, que su corazón está herido, su fe débil, su entorno hostil. Pero precisamente en esa condición, el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Porque Él no necesita que tú te repares primero, Él te restaura mientras actúa. Y en su movimiento rápido, lo que era desorden se convierte en diseño, y lo que era polvo, en propósito. La rapidez del poder de Dios también se revela en su capacidad para redirigir caminos en un instante. Pablo iba a Damasco con cartas de arresto para perseguir a los creyentes. En un momento, una luz del cielo lo derribó, y su misión cambió para siempre. No hubo transición gradual, fue una conversión instantánea que reescribió su identidad, su propósito y su legado. Este patrón no es exclusivo del apóstol, es el sello del reino. Dios puede tomar una vida que va en la dirección equivocada y, con una revelación, un encuentro o una palabra profética, redirigirla hacia el destino eterno. Hoy, alguien puede estar caminando por un sendero de destrucción, amargura o confusión, creyendo que ya no hay vuelta atrás. Pero el poder de Dios no ve puntos sin retorno, ve oportunidades de gracia. Y en el momento en que el corazón se abre, aunque sea mínimamente, el cielo actúa con una rapidez que rompe cadenas, renueva mentes y redefine futuros. Porque para Dios, nunca es demasiado tarde. Uno de los obstáculos más silenciosos para experimentar el poder rápido de Dios es la comparación. Muchas personas ven cómo otros reciben milagros y piensan, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Esta mentalidad no solo genera amargura, sino que bloquea la fe. Pero Dios no opera con fórmulas uniformes, actúa con sabiduría personalizada.
Ruth encontró provisión en un campo, Esther en un palacio, José en una prisión. Cada milagro fue rápido, pero en contextos distintos. Hoy, alguien puede estar esperando una respuesta idéntica a la de otro, pero el poder de Dios no imita, innova. Tu milagro no vendrá como el de tu vecino, vendrá como solo Dios sabe hacerlo para ti. Por eso, deja de mirar con ojos de envidia y comienza a caminar con ojos de fe. Porque en el momento en que dejas de comparar y empiezas a confiar en el diseño único de Dios para ti, el cielo se abre con una rapidez sorprendente. Y lo que parecía retraso se revela como perfecto tiempo. El poder de Dios actúa rápido porque Él no necesita repetir lo que ya ha decretado en los cielos. La Biblia enseña que lo que está atado en la tierra ya fue atado en el cielo, y lo que está desatado en la tierra ya fue desatado allá. Esto significa que muchos milagros no son eventos que Dios inicia en el momento de la oración, sino manifestaciones de decretos eternos que Él permite que se manifiesten en el tiempo terrenal. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no oró para que Dios actuara, oraron creyendo que Él ya había actuado. Y esa noche, un ángel lo liberó sin esfuerzo humano. Su fe no creó la victoria, la reclamó. Hoy, alguien puede estar orando como si Dios no hubiera escuchado, pero la verdad es que muchas respuestas ya están selladas en el cielo. Lo que faltan no es más súplica, sino más fe para declarar lo que ya es cierto en el reino. Porque el poder de Dios no actúa cuando tú lo persuades, sino cuando tú lo reconoces. Y en ese reconocimiento, lo invisible se hace visible en un instante. Finalmente, que el poder de Dios actúa rápido porque Él es un Dios de compasión que no soporta ver sufrir a sus hijos más de lo necesario. Jesús, al ver a la viuda de Naín llorando por su hijo único, no le dio un discurso teológico, tuvo compasión y lo resucitó al instante. Su corazón se conmovió, y su poder respondió sin demora. Este es el corazón de Dios hacia ti hoy. No está esperando a que sufras más para merecer la bendición. No está contando tus lágrimas para decidir cuándo actuar. Él ya vio tu dolor, que escuchó tu clamor y ya preparó tu milagro. Lo único que falta es que creas sin dudar. Porque el mismo poder que partió el mar, que sanó a los leprosos y que resucitó a los muertos, está listo para actuar en tu vida ahora. No necesitas más tiempo para ganar el favor de Dios, necesitas un instante de fe audaz. Y en ese instante, todo cambiará. Porque el poder de Dios no solo actúa rápido, actúa con amor. Y ese amor ya está en movimiento hacia ti. El poder de Dios actúa rápido porque Él no depende de recursos humanos, sino de la disponibilidad del corazón. Gedeón tenía un ejército reducido a 300 hombres, sin armas convencionales, solo con antorchas y cántaros. Desde la perspectiva militar, era una derrota segura. Pero Dios usó ese pequeño grupo para derribar a una multitud incontable en una sola noche. La victoria no vino por la fuerza, sino por la fe que obedece lo absurdo. Hoy, alguien puede sentir que no tiene lo necesario para ver un milagro, no tiene dinero, no tiene influencia, no tiene apoyo. Pero el poder de Dios no busca abundancia, busca fidelidad. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, pero al dar el primer pan al profeta, activó un milagro que duró días de sequía. Su recurso no era grande, pero su obediencia sí lo fue. Por eso, no subestimes lo poco que tienes. Porque en las manos de Dios, lo pequeño se multiplica, lo insignificante se exalta y lo insuficiente se convierte en provisión eterna. Y todo esto, no en años, sino en el momento en que decides confiar. La rapidez del poder de Dios también se manifiesta en la sanidad emocional y espiritual. Mientras la terapia humana puede tomar años para sanar heridas profundas, el encuentro con Cristo puede sanar en segundos lo que el tiempo no pudo tocar. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto y llevada ante Jesús para ser apedreada. En lugar de condenarla, Él se inclinó y escribió en la tierra. Luego dijo, el que de vosotros sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, sus acusadores se fueron. Jesús se levantó y le preguntó, ¿nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Y él dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. En minutos, pasó de vergüenza a libertad, de condenación a gracia. Hoy, alguien puede cargar con años de culpa, rechazo o inseguridad,
pero el mismo poder que sanó a esa mujer está disponible para sanarte a ti. No necesitas más tiempo para sanar, necesitas un encuentro con la voz que dice, yo tampoco te condeno. Y en esa voz, el alma es liberada al instante. Uno de los frutos más liberadores de entender que el poder de Dios actúa rápido es la recuperación de la esperanza. Muchas personas han abandonado sus sueños porque creen que ya pasó su momento. Pero Dios no opera con fechas de vencimiento, opera con promesas eternas. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Ana oró por años por un hijo y finalmente dio a luz a Samuel. Ambos casos parecían médicamente imposibles, pero el poder de Dios no consultó con la ciencia, actuó con soberanía. Hoy, alguien puede sentir que su oportunidad se ha ido, que ya es demasiado viejo para un nuevo comienzo, que ya es demasiado tarde para restaurar una relación, que ya no hay tiempo para cumplir su llamado. Pero el poder de Dios no se rinde ante el reloj, Él lo domina. Y en el momento en que el corazón vuelve a creer sin condiciones, el cielo responde con una rapidez que rompe toda lógica humana. Porque para Dios no hay cosa imposible. Y tu milagro no está atrasado, está a un paso de fe de manifestarse. El poder de Dios actúa rápido cuando se rompe la idolatría del esfuerzo propio. Muchas personas creen que deben ganarse el favor de Dios con oraciones largas, ayunos extremos o buenas obras constantes. Pero la gracia no se gana, se recibe. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién puede salvarse?, Él respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta declaración no minimiza la responsabilidad, pero exalta la soberanía. Hoy, alguien puede estar agotado de tratar de merecer un milagro, pero el poder de Dios no responde al esfuerzo humano, sino a la humildad que dice, sin ti, nada puedo hacer. Y en esa humildad, el cielo se abre sin demora. Porque Dios no busca perfección, busca fe. Y la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para mover montes en segundos. Por eso, deja de luchar para ganar lo que ya te fue dado en la cruz. Recibe con fe y verás el poder de Dios actuar rápido. Finalmente, el poder de Dios actúa rápido porque Él es un Dios de compasión que no soporta ver sufrir a sus hijos más de lo necesario. Jesús, al ver a la viuda de Naín llorando por su hijo único, no le dio un discurso teológico, tuvo compasión y lo resucitó al instante. Su corazón se conmovió, y su poder respondió sin demora. Este es el corazón de Dios hacia ti hoy. No está esperando a que sufras más para merecer la bendición. No está contando tus lágrimas para decidir cuándo actuar. Él ya vio tu dolor, ya escuchó tu clamor y ya preparó tu milagro. Lo único que falta es que creas sin dudar. Porque el mismo poder que partió el mar, que sanó a los leprosos y que resucitó a los muertos, está listo para actuar en tu vida ahora. No necesitas más tiempo, más méritos o más lágrimas. Solo necesitas un instante de fe audaz. Y en ese instante, todo cambiará. Porque el poder de Dios no solo actúa rápido, actúa con amor. Y ese amor ya está en movimiento hacia ti. El poder de Dios actúa rápido porque Él no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de la fe que lo recibe. En un mundo que mide la imposibilidad por la magnitud de la crisis, el reino de Dios mide la posibilidad por la profundidad de la confianza. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro no dudó en pedir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. En ese instante, Pedro caminó sobre el mar. Su fe no fue perfecta, luego dudó y comenzó a hundirse, pero en el momento de creer, actuó el poder sobrenatural. Hoy, alguien puede estar enfrentando una montaña que parece inamovible, una adicción arraigada, una deuda abrumadora, una enfermedad terminal. Pero el mismo poder que sostuvo a Pedro sobre las olas puede sostener tu vida sobre el abismo. No se trata de tener fe para mover la montaña entera, se trata de tener fe para dar un paso hacia ella. Porque en ese paso de obediencia, el poder de Dios se activa con una rapidez que transforma lo imposible en testimonio. La rapidez del poder de Dios también se evidencia en la restauración de relaciones rotas. Mientras los humanos pueden pasar años en rencor, Dios puede sanar heridas profundas en un instante de gracia.
José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por años. Pero cuando finalmente se reveló a ellos, no los castigó, los abrazó y les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ese momento de perdón no fue el resultado de terapia prolongada, fue el fruto de una fe que vio más allá del dolor. Hoy, alguien puede estar atrapado en una relación destruida por traición, mentiras o silencio. Pero el mismo poder que reconcilió a José con sus hermanos puede sanar tu hogar, tu amistad o tu familia. No necesitas que la otra persona cambie primero, necesitas que tu corazón se abra a la gracia. Porque cuando permites que Dios actúe, Él no solo sana heridas, restaura destinos. Y lo hace rápido, no con disculpas largas, sino con amor que rompe cadenas en un instante. Uno de los mayores enemigos de la experiencia del poder rápido de Dios es la insistencia en entender antes de creer. Muchas personas dicen: primero necesito saber cómo lo hará Dios, luego creeré. Pero la fe bíblica funciona al revés: primero crees, luego entiendes. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, no vieron el plan de Dios antes de caminar, caminaron y el mar se partió mientras avanzaban. Su fe no esperó la evidencia, la generó. Hoy, alguien puede estar pidiendo señales, explicaciones o garantías antes de dar un paso de fe. Pero el poder de Dios no actúa para satisfacer la curiosidad intelectual, actúa para honrar la confianza del corazón. Por eso, no dejes que la duda te paralice. A veces, basta con un sí en medio de la incertidumbre para que el cielo se abra. Porque Dios no necesita que entiendas su método, solo que confíes en su carácter. Y en esa confianza, el milagro ya está en marcha. El poder de Dios actúa rápido cuando se rompe el ciclo de la autocompasión con una declaración de alabanza. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados y con los pies en el cepo. En lugar de quejarse, orar por liberación o lamentar su suerte, a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. En ese momento de alabanza en medio del dolor, hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La liberación no vino después de días de súplica, vino en el mismo instante en que alabaron. Hoy, alguien puede estar en una presión emocional, financiera o espiritual, creyendo que debe sufrir más para merecer la salida. Pero el poder de Dios no responde al lamento, responde a la alabanza. Porque la alabanza no niega el dolor, lo trasciende. Y en ese trascender, que el cielo actúa con una rapidez que rompe cadenas, abre puertas y libera al cautivo. Por eso, alaba aunque no entiendas. Porque en tu alabanza, el milagro ya está ocurriendo. Al final, el poder de Dios actúa rápido porque Él es un Dios de amor que no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la plenitud de su propósito. No hay retraso en su corazón, hay perfección en su tiempo. Cada milagro registrado en la Biblia, desde la sanidad instantánea hasta la multiplicación de los panes, fue un anticipo de lo que Él sigue haciendo hoy. Tu situación no es demasiado grande, tu pasado no es demasiado oscuro y tu fe no es demasiado pequeña. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está listo para actuar en tu vida ahora. No necesitas más tiempo para prepararte, necesitas un instante para creer. Porque el poder de Dios no actúa cuando todo está perfecto, actúa cuando el corazón está dispuesto. Así que levanta tu cabeza. Tu milagro no está lejos. Está más cerca de lo que piensas. Y en el momento en que digas sí con fe, el cielo se moverá con una rapidez que transformará tu historia para siempre. Porque el poder de Dios no solo actúa rápido, actúa con amor, propósito y gloria eterna. El poder de Dios actúa rápido cuando el corazón se libera de la necesidad de controlar los resultados. Muchas personas oran con fe, pero luego se consumen en la ansiedad de cómo y cuándo se cumplirá la promesa. Pero la verdadera fe no vigila el reloj, descansa en el carácter de Dios. Jesús, en la cruz, no descendió para demostrar su poder, confió en que el Padre cumpliría su palabra. Y en 3 días, resucitó. Hoy, alguien puede estar orando por un milagro y al mismo tiempo analizar cada señal, revisar cada circunstancia, temer cada retraso. Pero el poder de Dios no se activa por la intensidad del análisis, se libera por la quietud de la confianza.
porque cuando el alma deja de manipular mentalmente el futuro y comienza a caminar en obediencia diaria, que el cielo se abre con una rapidez que sorprende hasta al que ora. Por eso, no se trata de orar más fuerte, se trata de soltar con más fe. Y en ese soltar, el poder divino actúa no en tu tiempo, sino en el perfecto tiempo de Dios. La ciencia moderna confirma que los cambios más profundos a menudo ocurren en momentos de quiebre, no en procesos graduales. En psicología, se conoce el momento de Ensar, donde una persona experimenta una revelación repentina que transforma su perspectiva para siempre. En medicina, hay casos documentados de remisiones espontáneas de enfermedades terminales que ni los médicos pueden explicar. Estos no son milagros ajenos a Dios, son ecos del poder sobrenatural que Él sigue desplegando en el mundo. Hoy, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están diseñados para responder al poder de Dios en un instante. No necesitas esperar a que las células se regeneren lentamente o a que los patrones mentales se reprogramen con años de terapia. El mismo espíritu que resucitó a Cristo puede renovar tu vida ahora. Porque el poder de Dios no se somete a los límites del tiempo natural, Él los trasciende con una palabra. Y esa palabra ya está resonando en los cielos sobre tu nombre. El poder de Dios actúa rápido porque Él ve el final desde el principio y sabe exactamente cuándo intervenir para maximizar su gloria. Muchas personas piensan que Dios se retrasa, pero en realidad, su tiempo es estratégico. En el ministerio de Jesús, Lázaro cayó enfermo, y sus hermanas le mandaron decir: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús no fue de inmediato, esperó 2 días más. ¿Por qué? Porque quería que el milagro fuera indiscutible, no solo sanar una enfermedad, sino resucitar a un muerto. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Desde la perspectiva humana, era demasiado tarde. Pero Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y con una palabra, Lázaro salió. Hoy, alguien puede estar en su 4.º día, con sueños enterrados, relaciones rotas o esperanzas muertas. Pero el poder de Dios no teme a los cementerios, los visita para resucitar lo que el mundo dio por perdido. Y lo hace rápido, no para impresionar, sino para revelar que Él es la resurrección y la vida. Uno de los errores más peligrosos es creer que el poder rápido de Dios solo se manifiesta en lo espectacular. Pero la Biblia muestra que Él actúa con igual prontitud en lo ordinario. Elías no solo llamó fuego del cielo, también multiplicó harina y aceite para una viuda en días de hambre. Jesús no solo calmó tormentas, también convirtió agua en vino en una boda común. Hoy, el poder de Dios puede actuar rápido en tu cocina, en tu oficina, en tu clase, en tu hogar. Puedes sanar una discusión con tu hijo en un abrazo, proveer una idea creativa en medio de una reunión estresante, traer paz a tu corazón antes de una llamada médica. No subestimes los milagros pequeños, son las semillas de los grandes. Porque el mismo Dios que partió el mar también cuenta tus lágrimas. Y en su fidelidad, no hay momento demasiado pequeño para su intervención repentina. Al final, el poder de Dios actúa rápido porque Él es un Padre amoroso que no tolera el sufrimiento innecesario de sus hijos. No está esperando a que acumules más méritos, más lágrimas o más tiempo de espera. Él ya preparó tu milagro. Ya vio tu dolor. Ya escuchó tu clamor. Y en este preciso instante, está moviendo cielos y tierra para liberarte. No necesitas más fe perfecta, necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, aunque no veo, confío en que tú ya estás actuando. Porque el poder de Dios no depende de tu claridad, sino de su fidelidad. Y en esa fidelidad, lo que parecía imposible se vuelve real en un abrir y cerrar de ojos. Así que levanta tu cabeza. Tu tiempo es ahora. Tu milagro está en camino. Y en el momento en que creas sin dudar, el cielo se moverá con una rapidez que transformará tu historia para siempre. Porque el poder de Dios no solo actúa rápido, actúa con amor, propósito y gloria eterna.